Gracias, camarada. Un saludo a Bruno. Bueno, voy a responderle la segunda pregunta porque la primera, aquí está el secretario de Lima y Yuri Castro y seguramente le va a dar las pautas de cómo acercarse, cómo interrelacionarse más en el tema orgánico. Bueno, yo considero de que el Perú definitivamente tiene una situación bastante crítica. A veces uno piensa de que el Perú, por ejemplo, o antes yo pensaba, de que el Perú era un país que tenía el petróleo suficiente como para autoabastecerse y después uno se da cuenta de que no es así, ¿no? No es así, pese a que se produce, actualmente se producen 90.000 barriles de petróleo diario y antiguamente cuando era enteramente estatal Petroperú, producíamos cerca de 200.000 y alguna vez llegamos a 320.000. Con todo eso era insuficiente para abastecer el mercado interno. Y tal es así que nosotros seguimos importando petróleo, compramos petróleo. Entonces, por ese lado, no tenemos la potencia que habitualmente nos pintaron en la época de Velasco, que con La Brea y Pariñas recuperábamos todo el poderío petrolero en el país. Ese es un punto, ¿no? El otro tema es el tema gasífero, que va por ahí, aunque quizá con mejor viento, que el gas de camisea abastece ciertos sectores, abastece gran parte de Lima, por ejemplo, que es el emporio eléctrico más grande que tiene este país, e inclusive industrial, hasta donde se pueda decir industrial. En el tema minero, sí, pues en el cobre estamos siempre en tercer lugar a nivel mundial. Alguna vez estuvimos en segundo lugar. Estuvimos también en la época de Velasco en lo que es producción de harina de pescado, alguna vez en primer lugar. Actualmente no estamos a ese nivel y la anchoveta que debe ser utilizada para la nutrición del pueblo peruano es utilizada más bien para engordar cerdos en Europa, fundamentalmente haciendo harina de pescado. Por eso cuando conversé alguna vez con el filósofo José Lora Cam, el arequipeño, él me decía, una de las grandes soluciones para acabar con la desnutrición de este país es prohibiendo la producción de harina de pescado. Cuando vayamos a prohibir eso, va a abundar la anchoveta y con eso vamos a nosotros a alimentar a Tutilimundi en este país y vamos a recuperar el poder nutritivo. Y no deja de tener razón, porque actualmente pues de la harina de pescado, ¿quiénes se benefician? El BBVA, los Brescia Caferata, que son prácticamente los mayores productores, los que se han apoderado de esa empresa, Dionisio Romero, que tiene otra, y algunas otras pequeñas industrias más. Y todo va para alimentar cerdos a Europa fundamentalmente. Otras riquezas, a ver, después del cobre, oro, muy poco, ya sea legal o ilegal, gas limitado, petróleo en déficit. Ustedes dirán recursos hídricos. Yo antes pensé que el Amazonas era el libro y río más grande y cuando ves todo el mapa del continente, eh, lo más grande está en Brasil, ¿no? Y en el Perú prácticamente es un riachuelo, Amazonas, en tal caso en potencial hídrico. También pensé que teníamos toda la Amazonía, como a veces nuestros profesores nos enseñaban chauvinistamente que en el Perú era lo máximo y teníamos todo. Y me di cuenta que la Amazonía en el Perú más bien era reducida frente a todo el continente americano o suramericano. En conclusión, quiero decir, camaradas, que el Perú tiene muy pocas cosas que ofrecerle al BRICS. Prácticamente no tiene nada. Y al Perú no lo van a incorporar mientras no tenga nada que ofrecer y pueda aportar significativamente a los BRICS. Entonces, algunos países que tienen menos recursos que el Perú, por ejemplo Cuba, sí ingresa a los BRICS por un tema geopolítico.
es vital tenerlo de ese lado. Pero en el Perú no es necesario, el Perú no tiene esa posición geopolítica. O sea, la riqueza geopolítica de Cuba no la tiene el Perú, por lo menos en este momento. Entonces, al BRICS tampoco no puede entrar, ya lo dijo Lula y lo dijo otros presidentes, no puede entrar todo el mundo, porque en tal caso pasamos a hacer nada. El BRICS tiene que ser una élite que controla también recursos minerales, hídricos, gasíferos, marítimos, etcétera, etcétera, geopolíticos. Porque si tú metes a todo el mundo, prácticamente no tiene sentido. Entonces yo creo que el Perú está todavía lejos de esa aspiración. Claro, uno quisiera estar en esa élite, por lo menos, para hacer contrapeso al imperialismo, pero ni siquiera eso. Ahora, si nosotros fuéramos un país socialista, o un país en construcción franca del socialismo, ahí sí nos jalan al BRICS. Y nos haríamos acreedores de las ventajas de los países que están en el BRICS, de una colaboración para obtener recursos también de otros países o un mejor intercambio. Pero mientras no tenga el Perú ni siquiera independencia económica, independencia soberana, y tenga escasos recursos, y todas estén en las manos transnacionales generalmente norteamericanas, el BRICS no nos necesita. Entonces, compatriotas, por ese lado, considero de que hace falta trabajar mucho sobre nuestra soberanía para nosotros poder disponer realmente de sus recursos naturales, o que el Estado como tal responda y pueda ser incorporado algún día al BRICS, o si no, a otro grupo económico parecido a ese. Pero es que ni siquiera los recursos naturales ya son del Perú. Son recursos que los manejan las transnacionales. Sobre todo China, por ejemplo, maneja gran parte de los recursos peruanos. Y entonces, ¿para qué meter al Perú si China está en los BRICS? Y China está en los BRICS casualmente porque domina el mundo. Entonces considero de que ese punto, si bien es cierto, es importante apoyarlo políticamente, ¿eh? No tener una política anti-BRICS tampoco, no digo eso, pero creo que todavía estamos lejos para ser un miembro integrante como tal. Si fíjese que Lula se ha dado el lujo de chotearlo a Venezuela con todos sus recursos petroleros, ¿qué será el Perú, no? Entonces hay que pisar tierra, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que lógicamente el Perú pueda tener una mejor posición económica, pero eso solamente va a ser posible con un gobierno de nuevo corte, de nuevo tipo. Con el actual estamos condenados simplemente a ser un país tercermundista y un país dominado políticamente, explotado económicamente y alienado culturalmente. Eso sería todo. Gracias, mi camarada Vladimir Cerrón. Excelente la respuesta, como siempre. Adelante, mi camarada Yuri Castro, para que puedas responder a nuestro compatriota invitado Bruno. Gracias, mi querido cazador. Un saludo